Entonces vamos a continuar nuestra búsqueda de lo que es la adoración. Anoche ofrece una pequeña reflexión filosófica sobre lo que es la adoración como acto natural de la persona humana. Espero que ustedes entendieron la importancia de este acto muy fundamental. Esta mañana quisiera empezar una búsqueda bíblica. O sea, después de haber buscado lo que es la adoración a nivel natural, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la adoración. Y tiene mucho que decirnos. Procederemos en dos etapas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento. La primera cosa será una observación. Los hebreos eran un pueblo con una mentalidad muy concreta. No eran intelectuales, a la diferencia de los griegos. Y para ellos, entonces, el verbo en el Antiguo Testamento que sirve para designar la adoración es un acto muy concreto, prostrarse. Postrarse. Adorar significado por un acto, un gesto físico concreto, prostrarse. Los que se interesan por el hebreo, no sé si hay algunas personas en esta sala. El verbo hebraico es este, ishtahawa. Postrarse. ¿Dónde aparece en la Biblia por la primera vez? Aparece en el Génesis, capítulo 18. En la historia de Abraham. Génesis, capítulo 18. Se le apareció Yahvé en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se prostró en la tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Primera vez entonces que vemos este verbo hebraico, ishtahawa, postrarse delante de alguien. Aquí entonces Génesis 18:2, Abraham se postra delante del Señor. El Señor representado por estos 3 individuos un poco enigmáticos. Pero hay un punto que llama la atención. En el Antiguo Testamento, los hebreos no se postran solo delante de Dios. Se postran también delante de otras personas. Es importante. El acto de postrarse entonces no es estrictamente reservado a Dios en el Antiguo Testamento. Veamos algunos ejemplos. Génesis 33, versículo 7.
se postra delante de su hermano Esaú. Génesis 37, 9. Los hijos de Jacob se postran delante de José. Primero libro de Samuel 24, 9. David se postra delante del rey Saúl. Primero libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. Betsabé, el rey Salomón se postra delante de Betsabé, que es su madre, la que era esposa de David. Último ejemplo, Ruth se postra delante de Booz en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué significa todo esto? Significa que el acto de prostrarse es una marca de honor delante de una otra persona. Un gesto de honor por razón de la posición eminente de la otra persona. Sea un rey, sea la madre, sea cualquier otra posición social. Miren que es necesario esperar hasta casi el fin del Antiguo Testamento para ver un judío que rechaza postrarse delante de un otro hombre. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 2. Bueno, el libro de Esther es uno de los más recientes del Antiguo Testamento. Esther 3, 2, Mardoqueo rechaza postrarse delante de Amán. Amán que le pide para que se postre delante de él. Y Mardoqueo rechaza. Lo que suscita la ira de Amán, que después busca su venganza. En los otros pueblos, especialmente los griegos no tenían esa costumbre de postrarse delante de otros hombres. Y por eso los griegos se quedaron bastante sorprendidos a ver lo que los judíos tenían la costumbre de hacer. Pero yo creo que es importante comprender que este gesto concreto de postrarse en el Antiguo Testamento no es estrictamente reservado a Dios. Veremos más tarde lo que pasa, lo que sucede en el Nuevo Testamento. Segundo aspecto, después del gesto físico, es el sacrificio. La adoración a Dios se concretiza por la ofrenda de un sacrificio a Dios. Puede ser también por la erección de un altar. Como ya vemos en el Génesis con Caín y Abel, los dos hermanos ofrecen un sacrificio a Dios. Noé también, después del diluvio, ofrece a Dios animales en sacrificio. Y podemos observar el vínculo entre adoración y sacrificio en el Génesis 22, 5. Al inicio de la historia conmovedora del sacrificio de Isaac.
cuando Abraham dijo a sus siervos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Si haremos adoración, una adoración que se concretizará por un sacrificio. En el caso del Antiguo Testamento, llama la atención ver que Abraham no adora a la divinidad local, sino que adora a un Dios universal, lo que es bastante original. Porque la mentalidad de los pueblos antiguos era la siguiente: cada región del mundo tiene su Dios o sus dioses. Entonces, si llego a un otro lugar, yo tengo que saber quién es el Dios local, por favor, cómo se llama, y yo tengo que ofrecerle un homenaje, un sacrificio. De otro modo, el Dios local quedará irritado. Durante mucho tiempo no tenían la idea de que existe un solo Dios, un Dios del universo. Pero Abraham, que no se quedaba en el mismo lugar, sino que viajaba con su tienda, con su rebaño, en cualquier parte en que esté, adora solo a Dios, el Dios que será el Dios de Israel. Bueno, el nombre de Israel todavía no existía. Entonces la adoración ya aparece luego en el Antiguo Testamento. Pero toma una importancia más grande con la ley de Moisés. Esta ley de Moisés que fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinai. Saben que hay muchas cosas en la ley de Moisés. Podemos decir que hay 3 tipos de preceptos en la ley de Moisés. Preceptos morales, preceptos con relación al culto, la organización del culto, del sacerdocio, los varios tipos de sacrificio, etc. Y también preceptos jurídicos sobre la organización de Israel como pueblo y sobre también la justicia. Para nosotros los cristianos la parte más importante es la parte moral, claro. Ustedes bien conocen el decálogo que significa 10 palabras, y que es, digamos, el núcleo fundamental de los preceptos morales que Dios da a su pueblo. Tal vez saben que tenemos 2 versiones del Decálogo, una primera versión en el Éxodo y otra versión el Deuteronomio. Veamos en el Éxodo capítulo 20. Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Después, el mandamiento con relación al sábado. Después, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso, no codiciarás. Bueno, miren entonces el inicio. No tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, Israel tiene que permanecerse fiel a Yahvé, Dios de Israel. No debe imitar a los pueblos vecinos que a veces tenían varios dioses, a veces, muchas veces. No te harás escultura ni imagen alguna, o sea, no debes hacer representaciones de Dios. Saben tal vez que es una crítica de unos grupos protestantes contra los católicos. Ustedes no respetan la ley de Moisés. La ley de Moisés prohíbe imágenes. Y ustedes tienen imágenes del Sagrado Corazón, de la Santísima Virgen, de San José, de no sé quién, etcétera, etcétera. Es contra la ley de Dios. Bueno, tal vez no sea ahora el momento más adecuado para hablar del tema. Pero hay que comprender que se trataba de una pedagogía de Dios, por razón del peligro de la idolatría. Y veremos en unos minutos que infelizmente, a pesar de esta prohibición, los hebreos cayeron en la trampa de la idolatría. No te prostrarás ante ellas, lo que significa no adorarás a imágenes y a otros dioses. Entonces, el primer mandamiento de la ley de Moisés tiene que ver con la adoración. Es bastante significativo. En el Éxodo es expresado en el modo negativo. No adorarás a otros dioses, no adorarás a imágenes. Pero ahora, si vemos el Deuteronomio, encontramos el mandamiento en el sentido positivo. Deuteronomio 6:4. El famoso Shema Israel. Oye, Israel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Si las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en la jamba de tu casa y en tus puertas. El primer mandamiento de la ley, el amor a Dios. Entonces, en el Deuteronomio es expresado en el sentido positivo, en el Éxodo de modo negativo, o sea, prohibición de adorar a otros dioses o de adorar a imágenes. Entonces, amar a Dios es un mandamiento y miren la existencia.
Los hebreos tienen que adorar a Dios con todo su corazón. Y es repetido, pero el sentido queda lo mismo. Es una manera de insistir. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. O sea, con toda tu capacidad de amar. Y la segunda cosa, no debes olvidarte de adorar a Dios. Y para eso puedes utilizar medios concretos. Puedes poner en tu casa, yo tengo que adorar a Dios. En la puerta, atado en la mano, etcétera, o entre los ojos. Y hasta hoy en día, muchos judíos tienen esta costumbre cuando rezan. Entonces, intensidad y frecuencia. Yo creo que teológicamente son los dos elementos que caracterizan el fervor. ¿Qué es un amor fervoroso? Es un amor intenso y es un amor que se practica frecuentemente. Es esto un amor fervoroso. Y Dios pide de su pueblo un amor fervoroso. Ahora podríamos plantear la pregunta, bueno, es el primer mandamiento de la ley, pero ¿por qué es un mandamiento? Hemos visto anoche que la adoración era un acto natural. Comer es un acto natural, yo no necesito un mandamiento de Dios para recordarme que yo tengo que comer. Sí, pero en el caso de la comida, yo tengo un reloj biológico que es mi estómago. Entonces, no hay ningún peligro que me olvide de comer. Cuando se trata de rezar es otra cosa. No tengo reloj biológico. Cuando se trata de amar a Dios, no tengo reloj biológico. Pero ¿acaso no existe una inclinación natural de amar a Dios? Sí existe, pero el problema es la consecuencia del pecado original. El pecado original que provocó heridas profundas en el corazón humano. No borró y no podía borrar la inclinación natural del corazón humano a adorar a Dios, pero causó heridas. San Agustín nos dice una cosa muy profunda. Dios escribió en tablillas de piedra en el monte Sinai los mandamientos que el hombre no conseguía más leer en la tablilla de su corazón. Muy lindo. ¿Verdad que teológicamente todos los mandamientos del Decálogo pertenecen a lo que llamamos de ley natural? Son cosas naturales. Honrar a sus padres, no decir mentiras, no robar, no matar. Es la ley natural. Son exigencias morales fundamentales que la persona humana puede descubrir con su inteligencia. Sí, verdad. Pero después del pecado original es más difícil. Más difícil. El hombre no conseguía más leer
los mandamientos de Dios escritos en la tablilla de su corazón. Entonces Dios en su misericordia le ofreció otras tablillas delante de los ojos. Es muy lindo esto lo que nos dice San Agustín. Y de hecho, la historia de Israel muestra de manera muy clara el peligro de los hebreos de olvidarse de la adoración o de caer en la trampa de la idolatría. Y aconteció muy temprano. Éxodo 32, la historia del becerro de oro. Cuando Moisés estaba en el monte Sinai hablando con Dios y estaba demorando y la gente estaba esperando y Moisés no estaba volviendo, y entonces al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué hacer de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y en lugar de exhortarlos a la paciencia y a la confianza, el pobrecito de Aarón aceptó. Quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Y el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para divertirse. Y todo esto provocó la ira del Señor. El Señor dijo a Moisés: anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo. Él no dice mi pueblo, aunque sea suyo. Tu pueblo, el que sacaste tú del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Yo veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. El Señor se quedó muy irritado. ¿En qué consistía este pecado de Israel? Pecado grave. Sí, idolatría. Pero ¿en qué sentido? Si observamos de cerca el texto del Éxodo, los hebreos no pensaban adorar a un otro Dios. Dicen: este es tu Dios, que Israel, que te ha sacado de Egipto. Y Aarón añadió: mañana fiesta en honor de Yahvé. Yahvé, el Dios de Israel. Entonces, es el mismo Dios. No se trata de un otro Dios, un Dios pagano, un Baal, por ejemplo. Sí, verdad, el problema es la falta terrible de respeto con relación a Dios. No obedecieron al mandamiento de no hacer ninguna representación de Dios, sino que hicieron un becerro de oro.
He leído una cosa muy interesante en la obra de un teólogo alemán, no sé si ustedes lo conocen, Joseph Ratzinger. Antes de que fuera elegido como papa. El espíritu de la liturgia. Es un libro de estudios sobre la liturgia muy interesante. Ratzinger ofrece una reflexión muy interesante sobre el becerro de oro, para explicarnos mejor en qué consistió el pecado de Israel. El pecado consistió en la falta de respeto a Dios, en la tentativa de bajar a Dios, reducir a Dios a nivel humano y poner la mano sobre Dios. Entonces, falta total de respeto para la trascendencia de Dios. Reducir a Dios ni siquiera a nivel humano, sino a nivel animal. Un becerro de oro. Bueno, precisamente la adoración es un acto que nos ayuda a comprender mejor la trascendencia de Dios como creador. Tal vez podríamos llamar este pecado de pecado original de Israel entre comillas. O sea, un pecado grave al inicio de la historia de Israel. Entonces el Señor se quedó muy irritado, pero Moisés intercedió para su pueblo y consiguió hacer con que el Señor renunciara al castigo. Bueno, mas miren que este peligro de idolatría permaneció un peligro constante en la historia de Israel. Apareció luego, pero permaneció en la historia de Israel. Veamos, por ejemplo, el inicio del libro de los jueces. Libro de los jueces, capítulo 2. Después de la muerte de Josué y la instalación de los hebreos en la Tierra Santa, Josué fue reunido a sus padres y también aquella generación fue a reunirse con sus padres. Y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Entonces, los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dando culto a los Baales, o sea, las divinidades de los pueblos vecinos. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron hacia Yahvé. Abandonaron a Yahvé, dieron culto a Baal y a los Astartes, otras divinidades paganas. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores, que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Lo había dicho y jurado en el Deuteronomio. Había prometido a Israel que si no se quedara fiel a la alianza, le acontecerían muchos problemas, muchas pruebas. Los puso así en gran aprieto.
Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los sacaban de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y postrándose ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Es bastante triste. El texto nos describe, digamos, un ciclo primera etapa del ciclo, los hebreos se olvidan de Yahvé y adoran a los Baales, o sea, divinidades paganas. Entonces, segunda etapa, Yahvé los entrega a sus enemigos y van de desastre en desastre. Tercera etapa, los hebreos gritan delante de Dios: piedad, sálvanos, Señor, etcétera, ya que somos tu pueblo. Cuarta etapa, Yahvé se compadece de ellos y suscita un juez, digamos, un jefe, que los libera. De sus enemigos. Quinta etapa, el juez fallece y regreso al punto de partida. Y la historia empieza de nuevo. Es una especie de ciclo. Sí, qué pena ver la dificultad enorme de los hebreos para mantenerse fiel a la alianza. Y la primera exigencia de la alianza era la adoración a Dios. Y era parte de la misión providencial de los hebreos dar testimonio en el mundo de la trascendencia de Yahvé. Dios no solo de Israel, sino de toda la tierra, de todo el universo. Pero fue siempre la tentación de los hebreos de pensar, es demasiado exigente todo esto. No, seamos como los demás pueblos, mucho mejor. Pero Israel no era como los otros pueblos. Nunca fue y nunca será como los otros pueblos. Es un pueblo único, un pueblo especial, el pueblo de Dios.
Hay que comprender el sentido de la palabra cólera, ira, o celo, cuando es utilizada con relación a Dios. Claro que son metáforas tomadas de la experiencia humana. La Biblia utiliza el lenguaje humano, no puede ser de otro modo. Pero ¿acaso Dios tendría el defecto de la envidia? Aparentemente tendríamos la impresión que sí. Bueno, los hebreos en lugar de adorar a Dios, adoran a los Baales y Dios tiene envidia. Hay que comprender el sentido. Ira, cólera, envidia, celo, todo esto. Significa, con imágenes humanas, que Dios no puede quedarse indiferente delante del pecado. Dios nunca es indiferente al pecado. Entonces, ira, cólera, todo esto es una manera humana de expresar la reacción de Dios contra el pecado. Dios que no se queda indiferente y que también sabe perfectamente que el pecado daña a los hombres, a los que lo cometen, daña, hiere el corazón humano. Entonces está en una cólera al ver que los hebreos caen en la idolatría. Hay que ver entonces ese lenguaje un poco metafórico en el Antiguo Testamento. Ya es un Dios de amor. Dios no llega a ser un Dios de amor con el Evangelio, no, es el mismo Dios. Y es por amor que tiene esas reacciones que a veces nos parecen espantosas. Pero son reacciones de amor. E infelizmente, después del becerro de oro, después de los jueces, esa historia continuó con otras infidelidades. Esta vez vemos el rey Salomón. Primero libro de los Reyes, capítulo 11. Salomón, el rey más glorioso de Israel, que tenía empezado su reino de manera muy linda, con el pedido a Dios en la oración de la sabiduría. No sé si hay muchos hombres que hacen ese tipo de oración a Dios. Capítulo 11 del libro primero de los Reyes. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías, hititas. Bueno, era la costumbre de la época, el harem, o sea, los reyes tenían una reserva de mujeres a su disposición. Miren que el Señor no dijo nada. David también tenía su harem. Dios no dijo nada. ¿Acaso Dios estaba de acuerdo? Dios intervino cuando David
robó la mujer de otro hombre. Urias, sí. Porque era un adulterio. Y David fue severamente castigado. Pero antes, Dios no prohibió a David tener un harem, una reserva de mujeres a su disposición. Eso no significa que Dios pensaba que era muy buena idea, sino que tenía paciencia. Miren a Jacob. ¿Cuántas mujeres, Jacob? 4. 2 esposas y más 2 concubinas. Entonces, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras de los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas: no os unáis a ellas, ni ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Sí, citación de Deuteronomio 7. O sea, la ley de Moisés en el Deuteronomio prohibía matrimonios con mujeres extranjeras por razón del peligro de idolatría. Pero Salomón se unía a ellas por amor, tuvo 700 mujeres. Bueno, no sé si se debe comprenderlo literalmente o no. 300 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Siendo ya ancianas, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no perteneció por entero a Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los sidonios, tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo que Yahvé reprobaba y ni se mantuvo de todo al lado de Yahvé como David su padre. Edificó un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. O sea, por fraqueza, Salomón permitió a sus mujeres que ofrecieran sacrificios a sus dioses. Y aparentemente las acompañó a veces. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había dado instrucciones para que no marchara en pos de otros dioses. Pero no hizo caso de lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón: por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Y fue la división del reino de Israel después de Salomón, en el reino de su hijo Roboam. De las 12 tribus de Israel, 10 se marcharon y se separaron de David para constituir el reino del norte. Y con Roboam se quedaron solo 2 tribus, Judá y Benjamín. Era un pecado grave el de Salomón, no solo como persona, sino también porque era rey de Israel. Y entonces era un mal ejemplo público para los hebreos. Un mal ejemplo que probablemente tuvo consecuencias muy negativas. Ya que el rey lo hace, entonces ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?
Después de la separación, en el reino de Roboam, en la asamblea de Siquem, libro primero de los Reyes, capítulo 12, Rehoboam, el que fue el instrumento de la separación y fue rey del reino del norte de Israel, dijo lo siguiente. Entonces 12:26, Rehoboam se puso a pensar, ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Sí, porque según el Deuteronomio había un solo santuario legítimo para ofrecer sacrificios a Dios. Era el templo de Jerusalén, construido por Salomón. Y cuando Rehoboam se dio cuenta de que toda su gente iba a Jerusalén a ofrecer sacrificios, pensó, todo esto no es bueno. Mejor darles un santuario dentro de mi reino. Él fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén, este es tu Dios Israel, el que te hizo subir la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. Es la repetición explícita, con las mismas palabras, del becerro de oro del Éxodo, infelizmente. Y bueno, Rehoboam, él también fue castigado. Otro episodio muy significativo, libro primero de los Reyes, capítulo 18, el sacrificio del Carmelo. Ahora el rey de Israel se llama Ahab, un rey impío. Elías, profeta del Señor, mandó un mensaje a Ahab para que él convocara a todos los profetas de Baal, o sea, profetas paganos, en Israel. Y los convocó en el Monte Carmelo. 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel era la mujer de Ahab, entonces la reina de Israel, de origen pagana. La mujer peor de toda la Biblia, Jezabel. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre 2 muletas? Si Yahvé es Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. Y la gente no respondió nada. La división del corazón es una cosa que todavía existe. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Brasil, que he ido algunos años en Brasil, en Salvador de Bahía, y cada domingo yo estaba confesando en un santuario muy popular en Salvador. Y el sacristán me decía, buenos días, Padre, hoy es el día de Jesús, todo ese día es para Jesús. Y bueno, martes yo me voy para la fiesta de Yemanja. Yemanja, ¿cómo explica quién era Yemanja? Es una mezcla entre
diosa de origen africana, animista, y la Santísima Virgen, una mezcla, diosa del mar. Y hasta me diseñaba un dibujo. Vean, Padre, este es mi corazón. Todo esto es para Jesús. Pero yo tengo que conservar algo para Yemanja. Entonces yo le dije a él las palabras de Elías. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es Dios, seguidlo. Si Yemanja es diosa, seguidla. Y él no respondió nada. Infelizmente yo no tenía los poderes milagrosos de Elías para hacer caer el fuego del cielo. Es una cosa todavía muy común. Hay personas que de un lado dicen, sí, yo soy cristiano, pero yo voy también a tal otro lugar. Supongo que ustedes conocen la historia del sacrificio en el Monte Carmelo. Es una historia muy linda. Como Elías organizó una especie de desafío a los profetas paganos, diciéndole, bueno, cada uno vamos a invocar a nuestro Dios, ustedes a Baal, yo a Yahvé, y vamos a pedirle que haga caer el fuego del cielo. El Dios que responde es el verdadero Dios. ¿Están de acuerdo? Sí, buena idea. Entonces los 450 profetas de Baal empiezan a gritar, Baal, escúchanos, respóndenos, pero no hubo voz ni respuesta. Elías se puso a burlarse de ellos, decía, gritad con más fuerza porque Él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, o estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con más fuerzas, al tiempo que se hacen incisiones según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pero no hubo voz alguna. Y cuando llegó la vez de Elías, Yahvé, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas esas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que toda esta gente sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Cuando la gente lo oyó, caía un rostro en tierra y exclamaba, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. O sea, el Señor tuvo que tomar medios poderosos para recordarles la adoración. Bueno, en la liturgia no se lee el fin de la historia, porque, bueno, el fin de la historia nos muestra el celo de Elías según el modo del Antiguo Testamento. O sea, Elías degolló a los 450 profetas de Baal. Muy celoso Elías para el Señor. Infelizmente, cada vez que leemos una historia de este tipo en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que aparentemente tuvo un resultado bastante limitado. El sacrificio en el Monte Carmelo
no fue suficiente para que toda Israel regresara a Yahvé su Dios. Los israelitas cometieron lo que los profetas llaman de prostitución. No tanto en el sentido físico, sino en el sentido metafórico, la infidelidad. Que los profetas, por ejemplo, Oseas, Ezequiel, tomaron la imagen del matrimonio humano para expresar el vínculo de amor entre Dios e Israel. Dios es el esposo de Israel. Israel es la esposa. Y yo creo que es el sentido literal de esta joya que es el Cantar de los Cantares. Según la tradición de los judíos, el sentido literal, hay otros sentidos, ¿verdad? Pero el sentido literal del cantar es el amor entre Dios e Israel, comparado a un amor entre el esposo y la esposa. Y cuando la esposa se olvida de su marido y es infiel, es una prostitución, o sea, una infidelidad. Y hay textos muy fuertes al respecto, por ejemplo, Ezequiel capítulo 16. Toda la historia de Israel, desde el Éxodo, comparada a la historia de una muchacha, adoptada por pura misericordia por el Señor, que la colmó de dones. Pero la muchacha, cuando tuvo más años, se fue a correr atrás de los bares. Prostitución. Y fue la razón fundamental de la catástrofe de 587 delante de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén por los caldeos y la deportación a Babilonia por más o menos 70 años. El desastre militar y político más grande de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, causado por las numerosas infidelidades de Israel, el rechazo de escuchar a los profetas. Veamos un otro texto. Libro primero de los Macabeos. Estamos ahora en el segundo siglo antes de Cristo. Desde 587, Israel dejó de ser un reino independiente. Estaba sometido al poder de los vecinos. En el segundo siglo, el poder dominante era Siria, con un rey que se llama Antíoco Epífanes. Y este rey promulgó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto y sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. A Jerusalén y en Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto, que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir el santuario, holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo,
levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificiar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. Entonces, una orden que dice, ustedes tienen que dejar de ser judíos, tienen que dejar la ley de Moisés y hacerse paganos, como nosotros. Fue una prueba terrible. Muchos judíos aceptaron, dejaron de circuncidar a los hijos, abandonaron la ley de Moisés, profanaron el sábado, todo esto. Pero gracias a Dios hubo grupos que resistieron y no aceptaron abandonar la ley de Moisés. Entraron en rebeldía contra el rey. Y fue la guerra de los macabeos, una guerra santa. Y aquí quisiera leer un texto muy lindo en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7. Una historia conmovedora de martirio. 7 hermanos fueron apresados junto con su madre. El rey, para forzarlos a probar carne de puerco prohibida por la ley, los flageló con azotes y nervios de buey. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar esta vez de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros antepasados. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuando estuvieran al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortar las extremidades de los miembros, en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Número 1, después número 2, número 3, y cada vez los hijos se mantienen fieles y la pobreza de madre que está testimoniando todo lo que está pasando a sus hijos y les exhorta a la fidelidad. «7:20, admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil su reflexión de mujer, les decía: no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora por amor a sus leyes no miráis por vosotros mismos. Miren lo que esta mujer que no había estudiado la teología está diciendo. Se da cuenta de que la gestación en su seno de cada uno de sus hijos no fue obra suya, fue obra de Dios, en ella. No sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida. Fue el creador del mundo,
el que modeló al hombre en su nacimiento. Finalmente, cuando se presentó el séptimo hijo, la madre le dijo: hijo, ten compasión de mí, que te llevé en el seno por 9 meses. Te amamanté por 3 años. Te crié y te eduqué hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado hacia la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. Muy lindo. Lo que llama la atención a nivel teológico es la sentencia siguiente: te ruego, hijo, que mires al cielo y la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que Dios lo hizo a partir de la nada. A partir de la nada. O en latín los teólogos dicen ex nihilo, a partir de la nada. Cuando leemos el inicio del Génesis, leemos el siguiente: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, pero el Génesis no dice explícitamente: en el principio creó Dios el cielo y la tierra a partir de la nada. No. Y precisamente en los mitos de los pueblos paganos vecinos de Israel, en cada uno de esos pueblos tenemos mitos sobre el origen del universo, cómo aparece el universo físico. Y no solo en el oriente, sino en todas las culturas. Alguien me dijo que hay un mito de la creación, un mito colombiano. Tal vez hay personas de Colombia aquí en esta sala. Un mito colombiano que empieza diciendo: en el inicio estaban el sol y el pato. No sé, bueno, he buscado, pero no he encontrado esa historia mitológica colombiana. Lo que llama la atención es que en todos los mitos de la creación, en las culturas de la tierra, la creación ya presupone la existencia de la materia. Ya hay algo que existe. Y más tarde llega un Dios, o no sé quién, que organiza la materia para formar el universo. Solo en Israel, pero no luego, tarde. Solo en Israel encontra esta concepción: Dios creó todo a partir de la nada. O sea, sin utilizar realidades existentes, sin utilizar materia. Pero eso es propio a Israel. Es la diferencia entre la creación y el trabajo humano. A veces los artistas son llamados de creadores. Sí, pero cuidado. Un artista necesita una materia. Un escultor, por ejemplo, necesita mármol, madera, no sé qué, porque sin nada, usted va a hacer una estatua a partir de la nada. El artista no es Dios. No puede hacer una estatua sin nada. Necesita materia. Es el caso para cualquier artista. O sea, el trabajo humano
necesita una materia preexistente. Dios no necesita nada. Crea a partir de nada. Y la materia viene de Él. Es muy lindo lo que dice esta madre, que no era teóloga, para fortalecer la esperanza de sus hijos delante del martirio, diciéndoles, en final de cuentas, miren, Dios habla de la nada, ha creado todo, el universo físico, las estrellas, y fue Él también que formó cada uno de ustedes en mi seno. Entonces, entienden que Dios tiene el poder de resucitar a ustedes. Hay la esperanza de la resurrección en este texto. O sea, recuperar sus miembros. Mi hijo, tú vas a perder tus miembros. Van a ser cortados, van a ser quemados en el fuego, etc. Pero tú los vas a recuperar por la misericordia de Dios. Entonces, esperanza de la resurrección. Dios, que creó todo el universo a partir de la nada, es suficientemente poderoso para devolverte tus miembros. Muy buena teóloga esa mujer. Bueno, en algunos minutos vamos a parar para irnos en la capilla y tener un tiempo de adoración en la capilla, porque como dije anoche, sería una pena hablar mucho de la adoración sin adorar. Lo que ya quisiera decir entonces es que la adoración fue para Israel la primera exigencia de la alianza. Y al mismo tiempo una educación permanente. Y esto permanece para nosotros los cristianos. La adoración como exigencia fundamental de la alianza y la adoración como educación permanente. Tenemos siempre la necesidad de ser educados. La educación religiosa no termina en la tierra, nunca. Tenemos siempre la necesidad de ser educados. Y bueno, la educación fundamental yo creo que es la adoración. Reconocer a Dios como nuestro creador, fuente de nuestro ser, nuestra existencia, nuestra vida. Los hebreos necesitaron mucho esta adoración. Y vemos en la historia de Israel que de vez en cuando el Señor recordaba a los israelitas la adoración. Típicamente Elías. El sacrificio en el Carmelo consiste finalmente en recordar a los israelitas la exigencia de la adoración. Y bueno, yo creo que esto vale para nosotros también. O sea, nosotros necesitamos periódicamente ser recordados de la importancia de la adoración en nuestra vida cristiana. Ahora vamos a ir en la capilla y vamos a pasar, digamos, una media hora en la capilla, rezando, y después volveremos en esta sala y yo podré responder a las preguntas.